Bienvenido a un viaje fascinante que narra la vida de una de las figuras más emblemáticas de Estados Unidos, el Henry Ford. Nacido en 1863, Ford fue el fundador de Ford Motor Company y el hombre responsable de revolucionar el mundo industrial. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo del condado de Wayne, Michigan, donde Ford pasó sus años de formación. Henry Ford no era un niño cualquiera. Su curiosidad por la mecánica y la maquinaria se hizo evidente desde muy joven. Estaba fascinado por el funcionamiento interno de las máquinas y, a menudo, pasaba horas desmantelándolas y volviéndolas a montar. Esta sed de conocimiento allanó el camino para sus logros futuros. No fueron solo las máquinas las que cautivaron al joven Ford, tenía una curiosidad insaciable por cómo se fabricaban. Le fascinaba el aserradero local, con su impresionante maquinaria impulsada por agua. Ansioso por comprender cada engranaje y equipo, Ford pasó innumerables horas observando a los trabajadores, absorbiendo silenciosamente su oficio. A pesar de estar inmerso en la autoexpresión, era conocido por su diligente ética de trabajo. Ford aceptó cada tarea en la granja de su familia con diligencia. Una vez dijo, el hombre que piensa que un trabajo es sencillo no es buscado, es una molestia. El hombre que hace un trabajo la primera vez, y cada vez es el que se quiere. A Ford nunca le gustó el ritmo del trabajo agrícola, y estaba claro que el campo no estaba donde él pertenecía. En 1879, los padres de Henry compraron una granja de 40 acres, 16 hectáreas, en Dearborn, un área ubicada a 9 millas, 14 kilómetros, de Detroit. Henry despreciaba el estilo de vida rural en general, pero amaba las máquinas y herramientas necesarias para una agricultura eficiente. Fue en Dearborn donde Ford recibió un reloj de bolsillo de uno de sus padres, y se cree que este reloj inspiró el interés de Ford por el movimiento mecánico. Pasó innumerables horas estudiando el reloj y comprendiendo cómo funcionaba, una máquina pequeña pero poderosa, que resumía la esencia misma de lo que le fascinaba. En 1876, a los 13 años, la primera experiencia de Henry con una máquina de vapor ocurrió en una feria del condado de Wayne. Desde entonces, parecía que nada más podía igualar el poder y la belleza de un vehículo propulsado por vapor, y Ford sabía que ahí era donde estaba su futuro. En años posteriores, solía recordar, la feria del condado ciertamente cambió toda mi vida. En 1878, Henry recibió su primer proyecto mecánico, trabajando en la reparación de un reloj local. Se hizo conocido por sus propensiones a los trabajos técnicos, y se le conocía como el chico más prometedor de Dearborn. A través de estos pequeños proyectos y los principios rectores de su padre, sus ambiciones comenzaron a tomar forma definida. Ford tenía apenas 16 años cuando Frederick Douglass e Ike Reynolds, dos jóvenes empleados de Edison, alquilaron habitaciones en la granja de Ford en 1879. Trajeron consigo historias fabulosas de los experimentos de iluminación eléctrica en los que se dedicaba entonces Edison, y los dos vinieron del laboratorio de Detroit. Hasta las 5:00 am todos los días, dormido por la noche a las 9:00 p.m., Ford se impuso una rigurosa disciplina. Siempre consciente del tiempo, poseía una billetera gruesa, repleta de horarios de líneas ferroviarias en todas partes de América del Norte. Ford demostraría su poder personal sobre la comida. A pesar de la comida que entraba en su amplio cuerpo, su casco de 6 pies y 2 pulgadas nunca perdió sus líneas escarpadas, y esa es la biografía de Ford de ese periodo. Inspirado por el gran invento de Edison, Ford empezó a pensar seriamente en un vehículo autopropulsado. A finales de la década de 1890, Ford, ahora ingeniero mecánico, estaba ocupado trabajando en un motor de gasolina. No pasó mucho tiempo antes de que construyera su primer coche, el cuadracicle, en su tiempo libre. En junio de 1896, Ford dio los toques finales a su automóvil, y esperó con sus asociados en las calles de Detroit para presenciar la primera prueba. El coche cobró vida con una explosión y atrajo considerable atención, pero cuando avanzaba, chocó con un vagón de hardware y la prueba fue breve pero decepcionante. Criticado por su colega Thomas Edison y otros amigos de la ingeniería, Ford prometió construir un automóvil mejor. En 1898, Ford patentó un carburador utilizando el exceso de gasolina. El príncipe de la melancolía, dijo que mejoraría la capacidad de los motores para arrancar fácilmente y aumentaría notablemente la velocidad. En 1899, dejó su carrera de ingeniería para establecer Detroit Automobile Company, pero la empresa se dirigía al desastre. En 1902, la empresa fue derrotada después de producir solo 13 coches. Henry Ford no permitió que esto lo detuviera. Fundó Henry Ford Company, más tarde conocida como Cadillac Motor Car Company, y diseñó algunos modelos nuevos. Los directores de la empresa, sin embargo, los accionistas se combinaron con los del coche. «Me pagas lo suficiente para despedirme», afirmó Ford más tarde, «te lo mostraré». Dejó la empresa en 1902. Superando la humillación de esta empresa fallida, Ford reunió a un grupo de partidarios financieros, entre ellos Alexander y Malcolm Mann y un viejo conocido, William C. Mayberry. El 16 de junio de 1903, Ford inauguró la nueva empresa, Ford Motor Company.
Comenzó centrándose en los vehículos comerciales, pero su visión se extendió más allá de eso. En 1909, Ford presentó el Modelo T, un automóvil que revolucionó la industria del automóvil. Apodado Moonshine o T, el automóvil asequible y producido en masa llevó el transporte a las masas, y puso un pie en la creación de la clase media. Por primera vez en la historia de la humanidad, quienes no nacieron en una familia de nivel superior tuvieron acceso a la comodidad del transporte personal. Ford tardó una década en cumplir su visión de poner a todos los estadounidenses sobre ruedas. En 1920, la mitad de los automóviles estadounidenses eran Modelo T, y la producción en masa redujo el costo del automóvil 290 a peso, 88 libras. Este automóvil fabricó el estilo característico de Ford de color negro para evitar pintar demasiado. A medida que Ford creció hasta convertirse en una figura influyente, sus ideas sobre la sociedad comenzaron a reflexionar sobre las políticas de su empresa. Redujo las horas de trabajo y aumentó los salarios para mantener el contenido de los trabajadores, y al mismo tiempo conservar una productividad impresionante. Su énfasis en la eficiencia se extendió a todos los aspectos de su vida, camino para su firme creencia en el Fordismo. Ford tuvo una visión. Quería crear un coche para la gran multitud. Un coche que tendría un propósito superior al mero transporte. Las ambiciones de Ford pueden haber parecido poco realistas para muchos, pero era un hombre de firme determinación, que no tenía miedo de desafiar el status quo. El coraje y la determinación de Ford se formularon a una edad temprana, durante su educación en la granja, valores que dirigirían su incesante búsqueda en la industria del automóvil. Una vez dijo, cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él. Los desafíos personales que enfrentó Henry Ford fueron tan numerosos como sus logros profesionales. El intento de competir con otros fabricantes de automóviles le pasó factura. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial impactaron gravemente a la empresa que creó. La salud de Ford empeoró a medida que se acercaba a su punto máximo. Sin embargo, a través de estas pruebas, el mantra existente de Ford todavía se aplica: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje de continuar. Los puntos de vista sociales y éticos de Ford, que parecían radicales en ese momento, lo marcan como un pionero. Su creencia en pagar a los empleados un salario decente, su decisión de reducir el precio del Modelo T, y sus esfuerzos por mantener su compañía de automóviles libre de intervenciones en tiempos de guerra implican que Ford no era solo un hombre de negocios. Fue un visionario que promovió valores de libertad personal y autosuficiencia económica. La fórmula de Henry Ford de fabricar un automóvil de alta calidad que pudiera producirse en grandes volúmenes y venderse a bajo precio revolucionó el estilo de vida estadounidense. Desempeñó un papel fundamental en la automatización de la industria, comprendiendo intuitivamente la importancia de las piezas intercambiables y los sistemas de producción robustos. Ford también fue un defensor de la paz. En 1915 tuvo lugar la famosa Expedición de Paz Henry Ford, un intento fallido de mediar en la Primera Guerra Mundial en curso. Viajó a Europa en misión de paz, preparado para utilizar su fama, riqueza y probadas habilidades de mediación para poner fin a la matanza. Henry Ford era un hombre complejo, inflexible pero innovador, apasionado pero distante. Pero fueron estas contradicciones las que lo convirtieron en quien era: un pionero, un visionario y el hombre que puso el mundo sobre ruedas. Su legado continúa resonando a lo largo del tiempo y generaciones, un testimonio de la huella indeleble que dejó en la sociedad. Pero la grandeza de Ford no se trataba simplemente de los millones de automóviles producidos o de proporcionar trabajo a miles de personas. Su mayor logro, sin duda, residió en despertar la imaginación de una nación. Sus innovaciones y creaciones dieron vuelo a los sueños de innumerables personas, inspirando a una generación de inventores y emprendedores a pensar a una escala sin precedentes. La influencia de Henry Ford todavía se siente hoy, un siglo después de dar forma al panorama industrial de Estados Unidos. Incluso mientras la industria del automóvil enfrenta los desafíos del siglo XXI, el cambio climático, la sostenibilidad y la llegada de los automóviles eléctricos y autónomos, la fuerza de carácter de Ford, su visión de crecimiento y su impulso implacable continúan inspirando e informando. A menudo se dice que la creación es un privilegio concedido solo a unos pocos. Si bien millones de personas han disfrutado del fruto del trabajo de Ford, menos aún aprecian las dificultades que luchó para darle al mundo lo que hoy damos por sentado. Quizás fue la determinación inquebrantable de Ford o su creencia en lo imposible lo que lo distinguió en su búsqueda del sueño americano. Henry Ford dijo una vez: si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Sus palabras resuenan en el tiempo, recordándonos que los límites de la mente solo están confinados por las dudas que contiene. Son los Henry Ford del mundo los soñadores y los hacedores que evitan a los escépticos, y continúan avanzando quienes desencadenan el tipo de revoluciones que transforman las sociedades. Mientras estamos en la cúspide de una revolución tecnológica, en el umbral de descubrimientos que darán forma al tejido de las sociedades en los años venideros, es necesario recordar al hombre que primero se atrevió a soñar con un mundo sobre ruedas. Lo saludamos, Henry Ford, por su visión, determinación y creencia inquebrantable en las infinitas capacidades de la humanidad. Nuestro viaje termina, dejándonos con la tentadora perspectiva de futuras transformaciones.
Sin embargo, a medida que el mundo avanza, siempre más rápido y más complejo, vale la pena complacer las contribuciones de quienes caminaron ante nosotros. Cada revolución, por grande que resuene, comienza, como el zumbido de un motor, como un susurro en la mente de un soñador solitario.